superficial mineralizado, se exponen los túbulos dentinarios y se expone ¿qué? El colágeno. Entonces, ojo que este es el principio más grande de todos. Cuando yo logro esto, que es lo que logró esta generación, pongo el adhesivo, perdón, el monómero, ese monómero va, penetra los túbulos dentinarios. Acuérdense que son monómeros de bajo peso molecular. Y van y hacen un entrecruzamiento con las fibras colágenas. Eso es la capa híbrida, dicho en, digámoslo en caqueteño. La capa híbrida es la capa que se forma entre las fibras colágenas, o sea, el colágeno tipo 1, los túbulos dentinarios y el adhesivo. Esa es la capa híbrida y ese es el gran descubrimiento y los que nos permite que estemos haciendo la ontología adhesiva que estamos haciendo en esta ontología. Esto de componente. Ya bueno. Bueno, el primer, sí. Lo que pasa es que son monómeros, sí, para diferenciarlo está perfecto que lo digamos así. Entonces, es ese entrecruzamiento. Ojo, la capa híbrida, ¿qué será lo más valioso? Los monómeros que penetran y forman los microtags en los túbulos dentinarios o el entrecruzamiento con las fibras colágenas. ¿Ah? Esa es la verdadera capa híbrida. O sea, la gran adhesión de la dentina no es por la penetración de esos monómeros dentro de los microtags que se forman, sino el entrecruzamiento entre los monómeros del primer, digámosle así, y las fibras colágenas. Entonces, esa es la capa híbrida. Es la formación de unos microtags que son monómeros que penetran dentro de los túbulos dentinarios. Eso retiene, Nicole, pero un poquito. No es que eso dé la mayor retención. La mayor retención la da es porque esos monómeros se endurecen y se entrecruzan con las fibras colágenas. ¿Estamos? Eso es la capa híbrida y eso es la maravilla. Ojo, capa híbrida solo en cuarta y quinta generación. Eso se forma para cuarta, quinta, sexta, séptima y octava generación. O sea, la capa híbrida es la forma en que la dentina se pudo empezar a adherir. ¿Hasta ahí vamos o no? Entonces, ojo, cuando estamos en cuarta y en quinta generación, lo que se hace es, grabamos esmalte, grabamos dentina, se exponen los túbulos, se exponen las fibras colágenas, se pone el primer y hay ese entrecruzamiento y esa penetración. Esa es la capa híbrida, que es lo máximo que pasaba. Muy bien. Estos conceptos fueron revolucionarios. Esto lo hicieron Nakabayashi y Fusayama en Japón. Desde hace muchos años. Los norteamericanos y los europeos le tienen mucho miedo a grabar la dentina. Y por supuesto por aquí lo que nos deberíamos llamar hispanoamericanos, no latinoamericanos, sino hispano, por lo tanto es de España. Hispanoamericanos, nosotros venimos de Italia, de los españoles. Pero entonces los colombianos, y en general lo que siempre se ha llamado Latinoamérica, tenemos mucha influencia europea o de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces normalmente no gustaba mucho grabar la dentina, que porque producía sensibilidad, que porque producía ciertas cosas, ¿cierto? Entonces la idea es que fue aquí donde se empezó a grabar esmalte y dentina, ¿cierto? Y se produce ese proceso de hibridación. ¿Cuál fue la desventaja? Ojo, si ustedes van a preguntar qué es lo mejor que hay en adhesión en odontología, son los adhesivos de cuarta generación. Lo que pasa es que una de las desventajas, entre comillas, porque no es desventaja, es que tiene varios componentes y el procedimiento es sensible y confuso. Repasamos la diapositiva de hace un rato. En el esmalte, mire lo que se produce, aquí penetran los monómeros y en la dentina se graba y mire esta belleza que queda. Entonces es aquí donde se entrecruzan
y donde penetran esos microtags. Miren, aquí estos son fibras colágenos y en esos túbulos dentinarios también entran. La profundidad que alcanzan estos microtags no es tanta, por eso les digo que la verdadera adhesión se está dando es entre estos. ¿Me hago entender? Y eso está claro. Muy bien. Dentro de lo normal, el grabado en los adhesivos de quinta generación, ya habíamos dicho que son, se graba esmalte, se graba dentina, ojo, el esmalte son 5, perdón, la dentina son 5 o 10 segundos no más, ¿cierto? Y ojo con todos los pincelitos que tenemos aquí. Después que se graba, algunos utilizan, yo no se los, como que recomiendo mucho, porque entre más veo eso, dicen que eso es un efecto temporal. Se aplica después del grabado y el lavado, se aplica clorexidina, ¿cierto? La clorexidina, y de eso no vamos a profundizar mucho, cuando estemos en el programa de rehabilitación sí, pero por ahora no. Resulta que la adhesión se daña por dos razones. ¿Se la saben o no? Una, por hidrólisis. O sea, yo puedo tener una muy buena adhesión durante muchos años, pero como esa pulpa es húmeda, a toda hora es produciendo humedad, entonces por hidrólisis. Entonces, empieza esa unión allá, en esa capa híbrida, a llenarse de agua. Eso se llama hidrólisis. Entonces, lisis es pérdida. Entonces, se pierde la adhesión. Y hay otra que es por proteólisis, que son proteínas. Y las proteínas son, para que se aburra lo que entendió, los péptidos glicanos y las metaloproteinasas. Eso no se lo tienen que aprender. Eso yo sé que ustedes ya lo vieron, pero tampoco tenemos que tirarnos pues tanto allá. ¿No me hago entender o no? Entonces, primero, se puede perder la adhesión a largo plazo por hidrólisis, que es natural. ¿Por qué? Porque la pulpa sube. Y por proteólisis. La proteólisis son proteínas que hay en esa pulpa que también interfieren sobre la adhesión a largo plazo. Y se llaman metaloproteinasas, ¿cierto? Son varias metaloproteinasas. Las enumeran 1, 2, 3, 4, 5, aquí más interfieren tal. Y los péptidos glicanos. Se supone que si yo grabo total, aplico, o sea, lavo, seco y pongo clorexidina, se supone que eso evita que la proteólisis se produzca a largo plazo. Yo nunca la utilizo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las investigaciones dicen que eso durará máximo el efecto 6 meses y nunca dura más. Entonces yo simplemente hago grabado total, seco, aplico el primer, aplico el bonding y con eso tenemos. Sí, por ahora. Después, la próxima semana nos profundizamos un poquito más cuando veamos en esta. ¿Listo? A la dentina le dice primer y a la aquí le dice bonding. Resulta que, esto dejémoslo, resulta que cuando estamos haciendo, ¿me les devuelvo o no? No, mentiras que no, eso lo vamos a ver, pero más despacio. Cuando grabamos el esmalte y la dentina, tenemos que poner mucho cuidado cómo secamos, ¿cierto? O sea, uno cuando pone el grabado ácido, lava, y cuando lava eso con un buen chorro de agua, súper lava, ¿cierto? Pero cuando vayan a secar, ojo, es una suave brisa, o sea, muy suavecito, o sea, no le pongan el chorro completo del aire, porque con el chorro completo del agua podemos colapsar esas fibras colágenas. Y acuérdense que nosotros lo que dijimos son, esas fibras colágenas tienen que estar ávidas para poder que las haga así. Entonces, si las colapsamos, si le ponemos mucha presión en ese aire, las podemos colapsar. O si quedan con mucha dentina húmeda, entonces hay tanta agua ahí que los monómeros no van a poder penetrar ahí, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el problema. Entonces, por eso tenemos que, cuando estemos haciendo el grabado, después el lavado profundo y después se seca muy suavemente, inclusive el menos aire que se pueda. Pero ojo, cuando ya se tenga seca la dentina y el esmalte, se aplica el adhesivo sobando la dentina, o sea, más o menos durante 20-25 segundos. Se sopla duro, ahí sí,
le ponen el chorro de aire a plena. ¿Sí? El chorro de aire a plena. Y vuelven y ponen otra capa. ¿Sí? Y vuelven y ponen otra capa. A plena. ¿Listo? Ya les voy a mostrar por qué es. O sea, que no estamos para ver este video. Se supone que esto es una demostración de lo que pasa en la superficie cuando se está haciendo esta parte en el proceso de adhesión. Lo que tenemos aquí son los tubos ventinarios y aquí lo que tenemos estos pelitos serían las fibras de colágeno. ¿Sí? Lo que se quiere es que penetre ese adhesivo sobre estas fibras de colágeno y que también penetren en esos tubos ventinarios. Ahí está este es como si fuera un adhesivo. Esto es una dentina. Mire que esto está colapsado, estas fibras colágenas. En cambio, estas tienen humedad. Si es un adhesivo normal, que no tenga buenos vehículos, esto no lo puede penetrar con la suficiencia que se necesita para que haya entrelazamiento con las fibras colágenas y para que este monómero penetre dentro de su colágeno. ¿Me estoy haciendo entender o no? Mire, ahí es el colágeno, ahí se está estableciendo esa unión. Lo que es importante por eso es controlar que esto no se... Miren, esto está todo colapsado. Cuando yo pongo adhesivos con agua o con ese vehículo del agua, el agua permite que esto se descolapse, digamos así, cuando es el adhesivo correcto, pues tenemos agua. Y ahí sí se puede formar ese entrecruzamiento entre esos monómeros y ese tejido. Universidad. ¿Cuál es el problema de esos adhesivos de cuarta generación? A ustedes no les tocó, a mí sí me tocó. Venía una caja grande y en esa caja grande, ¿se acuerdan que dijimos? Hay 3 pasos para yo lograr la adhesión: adherir, imprimar, que no es imprimir, es imprimar, porque es la colocación del primer, y moldear o aplicar el adhesivo. ¿Sí? Lo dijimos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuántos pasos hay que dar para poner un adhesivo de cuarta generación? 1, el grabado básico. Ese es el primer paso. Segundo, la colocación del primer. Y tercero, la colocación del bonding. Ojo, cuando salió las primeras generaciones, pues, o sea, de cuarta generación, los primeros productos que sacaban al mercado, uno grababa y tenía que poner un frasquito A y un frasquito B del primer. ¿Por qué? Porque tenían las aminas afuera, ¿cierto? Aquí tenían el hidroxietilmetacrilato, que es un monómero de baja viscosidad. ¿Se acuerdan que dijimos que el primer son monómeros de baja viscosidad? El hidroxietilmetacrilato es el que más. Y aquí hay peróxido. ¿Con qué es que reacciona el peróxido? Con las aminas. ¿Para que haya qué? Polimerización química. ¿Se acuerdan que lo dijimos o no? Muy bien. Esto había que mezclar frasco a frasco B. Aún venden así ciertos productos, dentro de 8 días los repasamos, los mencionamos, se mezclan y se ponen en la dentina. ¿Sí? Esto era cuarta generación. Y luego se aplicaba el bonding, que también venía en A y B, ¿cierto? Un frasco con aminas y el otro frasco con el peróxido. O también vienen a veces con bis-GMA, esto es alto peso molecular, canforoquinonas y peróxido, y siempre tienen las aminas. ¿Cuándo? Cuando yo quiero hacer mi polimerización dual. Entonces, si bien tiene esa cuarta generación, había que poner muchos pasos. ¿Sí? Muchos pasos. En cambio, a ustedes les tocó la quinta generación, que ya lo vamos a mencionar, que es grabar. ¿Y qué es lo que hacen? En la quinta generación meten todo en un frasco, o sea, los monómeros de baja viscosidad, los monómeros de alta viscosidad
vienen en un solo frasco. O sea, lo más probable es que ustedes, todos los adhesivos que han utilizado hasta ahorita sean de quinta generación. Es lo más probable, ¿sí? Que sean de quinta generación. O sea, que no lo deben utilizar, están utilizando también si no le están haciendo grabado total. Esto bien es para grabado total. ¿Me puedo entender? Están perdidos. ¿Seguro? Ojo. Esos monómeros, perdón, esos adhesivos de quinta generación, si vienen en un solo frasco, ojo que no les va a servir para cosas donde no penetra la luz, ¿cierto? Porque es solo fotopolimerización. Pero bueno, eso lo vemos luego. Ahora sí vamos a la quinta generación. Entonces, ¿cuál es la cuarta generación? Es la mejor. Eso es en adhesión es lo máximo. En adhesión es lo máximo. En adhesión es lo máximo. Pero, como tenía tantos pasos y tantas cosas, lo que se quiso hacer luego es simplificar. ¿Y qué pasó? Metieron todo en un frasco. No, todo en un frasco no. El agravado ácido hay que seguirlo haciendo, ¿cierto? Metieron fue todos los componentes. Pero son muy buenos, o sea, de hecho son de los materiales que más se utilizan actualmente, ¿cierto? Se unen bien a esmalte de dentina, cerámica, metales en un solo frasco y mire, fuerza de presión de 20 a 25 megapascales, que esto es muy bueno. Entonces, miren, aquí se simplificó todo. Grabado. Siempre que se utiliza cuarta y quinta generación, hay que hacer grabado total. ¿Sí? Si yo quiero ser bien purista, es un solo frasco, pero si yo necesito cementar núcleos y si yo quiero cementar, aunque dentro de 8 les explico por qué se puede utilizar pero para núcleos o para coronas, uno debiera estar utilizando conaminas, si uno quiere polimerización química. Pero ¿cómo es actualmente? Hay que hacer lavado total y en un solo frasco, los de quinta generación, etch and rinse, ¿cierto? O sea, de grabado y lavado. También pueden traer un frasquito aparte a veces cuando se les quiere aumentar polimerización química. ¿Me hago entender? ¿Se acuerdan que siempre dijimos las aminas siempre tienen que estar afuera? Porque o si no, contaminan todo. Pues o sea, hacen esa polimerización completa. ¿Hasta ahí vamos o no? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Cuarta y quinta generación son etch and rinse. Etch and rinse quiere decir que vamos a hacer grabado total. ¿Qué es grabado total? Vamos a poner ácido fosfórico sobre esmalte y sobre dentina. ¿Cuánto tiempo en esmalte? 10 o 15 segundos más. Uno pone sobre esmalte y cuando falten 10 o 5 segundos pone sobre dentina y después lava abundantemente, ¿cierto? Y después pone el adhesivo. En este caso, los adhesivos de quinta generación es muy probable que sean que ustedes han utilizado hasta ahorita pues, en todas sus prácticas. ¿Listo? Muy bien. Como la investigación sigue, y dije, simplifiquemos esto un poquito más. Y adivinen con qué se les ocurrió a los fabricantes en la sexta generación. Dijeron, quitemos el grabado ácido con ácido fosfórico. Y desarrollaron los adhesivos autogravables. ¿Qué quiere decir un adhesivo autogravable? Que no hay que aplicar ácido fosfórico. O sea, con esa filosofía, ¿sabes? Que no se aplicara ácido fosfórico. Eliminan el paso del grabado ácido y se incluye en los componentes. Entonces, en la sexta generación, ojo, entre comillas, lo que idealmente ellos querían era eliminar ese paso del grabado con ácido fosfórico. ¿Estamos? Y lo que quisieron fue poner un acondicionador de dentina en su composición. O sea, a ella le incluyeron algo que se llaman monómeros acíclicos, ¿cierto? Ustedes estos adhesivos de sexta y séptima generación los ponen y se supone que ellos mismos graban esmalte y graban dentina. ¿Sí me voy a entender? No hay que poner ácido fosfórico. No hay que poner ácido fosfórico.
Ya estoy en clase. Ah, no, pero porque estaba en descanso. Ahorita te llamo. Ah, bueno. Ah, listo. No, eso me imagino yo. Sí, sí. Este día no dio ni uno. ¿Hasta ahí vamos o no? Ojo, la filosofía de la sexta y séptima generación. ¿Cómo es que se llama esta generación, doctor? No hemos llegado. Sexta y séptima generación. Autograbadores. Autograbadores. ¿Por qué se llaman autograbadores? Ojo, porque en su composición tienen monómeros acídicos que graban el esmalte y modifican el Small Layer. Ojo, esos monómeros acídicos también quitan parte de la parte mineral y dejan los túbulos expuestos. Y también esos monómeros acídicos producen la exposición de esas fibras colágenas. O sea, en sexta, séptima y octava generación también hay capa de hibridación. ¿Me hago entender? O sea, aquí es con esos monómeros acídicos que vienen dentro de la composición. Adición a la dentina de 18 a 23 megapascales, buenísima, no requiere grabado, ojo, al menos en la dentina. Esto es una recontraventaja. ¿Saben cuándo? Cuando tenemos restauraciones muy profundas. Normalmente cuando hay restauraciones muy profundas, ahí sí da miedo utilizar ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque la pulpa está muy cerca. Entonces estos adhesivos son ideales para eso, para no tener que poner ácido fosfórico allá en ese fondo de la dentina. ¿Listo? Muy bien. Ojo, ¿qué dijimos? Pero no debemos hacer. Los adhesivos de sexta y séptima generación vinieron para ser utilizados sin ácido fosfórico. Pero entonces, ¿qué pasó? Hace un momentico dije, los monómeros acídicos pueden grabar el esmalte y la dentina muy bien, ¿cierto? En la dentina se produce todo el fenómeno de hibridación en forma súper buena, espectacular. ¿Qué pasó con el tiempo y las investigaciones? Esos monómeros acídicos no grababan tan bien el esmalte como lo hacía el ácido fosfórico. Entonces, por eso surgió una nueva técnica. Ya habíamos dicho grabado total, grabo esmalte y dentina, algo que se llama grabado selectivo. ¿Y cuál es el grabado selectivo? Hombre, utilicemos los adhesivos dentinarios de sexta, séptima generación y los universales también, con sus monómeros acídicos en dentina, que se autograben, pero en dentina. Pero al esmalte, apliquémosle el ácido fosfórico durante los 25 segundos o 15 o 20 o 25 segundos que estamos utilizando. Por eso se llama grabado selectivo, porque solo ponemos ácido fosfórico en el esmalte. Se lava súper bien, se seca y sobando se aplica el adhesivo. Esto sirve tanto para sexta generación, séptima generación o adhesivos universales. Se aplica durante 20-25 segundos sobando en la dentina, sobando 20-25 segundos. Luego se sopla súper bien. Siempre que uno aplica un adhesivo hay que soplar súper bien, por dos razones que las voy a preguntar en el examen. Una, para evaporar el solvente, que puede ser agua, alcohol o acetato o acetona, ¿cierto? Eso es una razón. Y la segunda razón es para no hacer grosor de capa. O sea, yo no quiero que mi capa de adhesivo quede muy gruesa. Yo quiero que mi capa adhesiva quede delgadita. Sí, quiero que mi capa de adhesivo quede delgadita. Entonces, como quiero que mi capa de adhesivo quede delgadita, soplo mucho. ¿Entiendes que yo no sé si va a hacer la pregunta? Así el quiz de la mano entrante. Va así. Esa puede ser. Muy bien. Estamos, ojo, cuando vamos para esta séptima generación, filosóficamente, o sea, ¿qué estoy pensando cuando desarrollo el producto? ¿O qué pensaron los investigadores? Hombre, quitemos el paso de ácido fosfórico. Estoy haciendo un repaso de lo que ya dije. Quitemos el ácido fosfórico. Hagamos unos adhesivos
que ellos mismos tengan los ácidos para grabar esmalte y dentina. ¿Lo lograron? Lo lograron en dentina. Esos monómeros acídicos manejan esa dentina espectacular. Pero sobre el esmalte no fue tan bueno. Entonces, ¿qué dijeron? Hombre, pues dejemos lo bueno que es poner que él haga el autograbado sobre la dentina, pero hagamos el grabado en el esmalte. Entonces, los pasos son: grabo esmalte, lavo muy bien, aplico sobadito con el adhesivo de sexta, séptima generación, seco súper bien. Ya saben que las dos razones son para evaporar los vehículos y para hacer menos grosor de capa. ¿Sí? Y luego pues, o sea, ya se polimeriza. También se puede poner sobre el esmalte, sí, sí. De hecho, ya vamos a ver que hay, cuando es octava generación son dos componentes. Entonces, uno se aplica solo en la dentina y el segundo componente es el adhesivo. Pero en séptima unen todo y en los universales unen todo. Pero ya vamos para allá, sí. Entonces ahí vamos, ¿cierto? Muy bien. En la séptima generación, ¿cuál es la diferencia? Que en la sexta generación venían dos frascos: primer y bonding. Entonces el primer era el que se sobaba en la dentina y el bonding sí se ponía sobre el esmalte y sobre la dentina. Ojo, esa era la diferencia. Entonces es un solo componente, un solo frasco, ofrece el autograbado y gratuitizado, poca o ninguna sensibilidad postoperatoria. Muy bien. Eso era lo que era la séptima generación. Doctores, ¿hasta aquí vamos o no? O que ya lo que sigue, adhesivos universales, se van a parecer mucho a lo que son sexta y séptima generación. Entonces pensemos, si estamos con un adhesivo, ustedes tienen que mirar si ahí dice ER, es Etch and Rinse. Se supone que yo utilizo Etch and Rinse, necesito grabado total, ¿cierto? Pero hay gente que le da miedo utilizar grabado total. Entonces se puede utilizar, si no quiero hacer adhesión grabado en dentina, yo voy y pido un adhesivo autograbador, que son los de sexta, séptima generación, y ojo, los universales también son autograbadores. Yo me hago entender qué es lo que se trata de evitar con la sexta y séptima generación, es básicamente no poner ácido fosfórico en la dentina. Eso es lo que se trata de hacer. ¿Sí? Pero ellos pretendieron no poner ácido fosfórico en el esmalte, pero después se comprobó que, hombre, hay que poner en forma selectiva solo el esmalte, y en la dentina sí se pone solo el ácido acondicionado. ¿Hasta ahí vamos o no? Muy bien. Entonces, la gran clasificación de los adhesivos dentinarios son el rinse o de grabado y lavado y los autograbadores. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Rinse, quinta, cuarta y quinta generación. Diferencia entre esos, que los de cuarta tienen varios frascos. Los de quinta generación es una sola botellita. Lo más probable sea el que ustedes están utilizando. ¿Por qué? Porque uno normalmente llega y pone el ácido fosfórico, lava, pone el bonding, seca, polimeriza. ¿Sí o no? En ese bonding, dice, venga, pero bueno, si usted nos dijo que eran 3 pasos, claro, grabado, imprimación con la colocación del primer y la colocación del bonding, ¿cierto? En la quinta generación, lo que hacen es juntar todo. O sea, dentro del mismo frasco hay monómeros de bajo peso molecular que van a hacer la hibridación. Y hay monómeros de alto peso molecular que son los que van a hacer la adhesión a esmalte. ¿Estamos? Muy bien. En la sexta generación quieren sacar el ácido fosfórico, pero también vienen de 2 frascos. Uno de primer, y el del primer es donde vienen los monómeros acídicos. Entonces uno pondría el primer en el esmalte y en la dentina para que ahí se haga el autograbado. Ojo, cuando estamos en autograbadores, ojo lo que dije, uno pone, o sea, si grabó esmalte selectivamente, lavó y después puso esto y secó y polimerizó. Eso no hay que lavarlo ni nada. Es que como eso autograbó, hay que eliminar porque eso es ácido. No, simplemente se polimeriza y se pone ahí. ¿Listo? Entonces quisieron simplificar todo haciendo el de séptima generación, ¿cierto? Ojo, los componentes de todas las generaciones hasta la séptima generación
son muy parecidos todos. ¿En qué varían? En que en sexta y séptima generación pusieron unos monómeros acídicos que autograban, ¿cierto? Pero pasamos a la octava generación, que aquí sí hay un elemento nuevo en su composición que es diferente de lo que se venía dando. Yo les voy a poner aquí como lo describen los fabricantes cuando sacaron los monómeros, los adhesivos universales. Entonces uno se queda pensando, ¿qué es un adhesivo universal? Y resulta que es un adhesivo universal, es una belleza por varias razones. Y se las voy a decir aquí, tal como vienen en los textos grandes, ¿cierto? Por ejemplo, Lina, premienos con una lectura duro y despacio, para que se despierte, Linita. Adhesivos universales. Duro, vean, los adhesivos universales. Los adhesivos universales no deben confundirse con los sistemas de séptima generación o autograbado de una sola botella o todo en uno, como iBond de la Pulser, Seno, Seno 4 de Dentsply, Clearfield y S3 Bond de la Curaray. Ojo, hay unos de séptima generación que les empezaron a decir, somos adhesivos universales. No son adhesivos universales. Ojo, en sus componentes son adhesivos de séptima generación, así sean una sola botella. Ahorita vemos cuál es la diferencia grande, que yo sé que ustedes ya la saben, pero para que la remarquemos como es. Lina, vea que esta sí está fácil de leer. Hágalo pues. Duro pues. Los adhesivos universales han sido descritos por algunos fabricantes y líderes de opinión como Despacio, para que vean para lo que sirve todo esto. idealmente un sistema adhesivo de una sola botella. Eso es lo que más quieren. Ojo, si yo quiero hacer polimerización química, ¿me sirve este adhesivo? Ojo, siempre dijimos, si queremos hacer polimerización química, ni todas botellas, pero muchos vienen con el adhesivo universal y otra botellita fuera. Y ustedes a veces dicen, ay, ¿eso para qué es? Cuando vayan a cementar poses, cuando vayan a cementar núcleos, o cuando tengan unas cavidades que cuando ustedes dicen, oh, sale eco, o sea, de lo profundo. Es cuando eso, donde sabiendo que no la va a penetrar la luz. Entonces, ojo, idealmente de una sola botella. Uy, está leyendo excelente, usted es una locutora profesional. ¿Qué más? Sin mezcla, que se puede usar en modo de grabado total, autograbado o grabado selectivo. Ojo, que es esa belleza. Mire, yo puedo utilizar un adhesivo universal en, vuelvan a decir, que está muy linda su voz. Sin mezcla, que se puede usar en modo de grabado total. Ustedes ya saben que es grabado total, ¿cierto? No tienen duda. Autograbado. Autograbado ya saben también que es, ¿cierto? Cuando se utiliza de séptima generación en sexta, sin poner ácido fosfórico. O grabado selectivo. O grabado selectivo. El grabado selectivo es cuando ponemos ácido fosfórico en el esmalte y ponemos autograbador en el tino. Eso no puede salir con duda de aquí de eso. ¿Estoy logrando el objetivo o no? Bueno, no te devuelvo la plata. Muy bien. O grabado selectivo. Dependiendo de la situación clínica específica y las referencias personales del operador. Listo, ahora Dana es la que nos va a premiar con su melodiosa voz. Ay, no. ¿Qué sigue, Dana Isabela? Además, los fabricantes generalmente afirman que se pueden usar adhesivos universales para la colocación de restauraciones directas e indirectas y son compatibles con el autocurado, con el curado por luz y con los elementos de curado dual. Otra maravilla de los adhesivos universales. Miren, sirven para todo tipo de restauraciones, directas o indirectas. O sea, lo puedo utilizar en operatoria o lo puedo utilizar para cementar coronas, restauraciones parciales, ¿sí? Overlay, inlay, todo eso. Y todas son compatibles con autocurado, curado por luz y con los elementos de curado dual. De eso vamos a hablar un poquito la próxima vez. Dana, me gustó su voz. Bueno, usted quiere seguir tomando apuntes. A ver, doña Melissa. Además, se afirma que los adhesivos universales pueden usarse no solo para adherirse a la actina y al esmalte, sino también para derivar adhesivas en sustratos de circonia, metales nobles y no preciosos, materiales de resina compuestos y varias cerámicas basadas en incienso. Muy bien. Cuando veamos cementación,
vamos a ver que hay unos primers específicos. ¿Se acuerdan con la clasificación de las cerámicas? Dijimos que hay unas vitrocerámicas que son grabables después de que se graban con ácido clorhídrico. Eso lo vamos a repasar la próxima, pero es para ir haciendo la idea. Se lavan bien y después hay que ponerles un primer. Es un primer que se llama silano, ¿cierto? Estos jóvenes, los fabricantes dicen de estos, miren, ojo, ¿y qué otro material vimos? Policristalino, circonia, ¿cierto? Entonces la circonia, se los adelanto que lo vamos a ver la semana entrante, no se le pone ácido clorhídrico, a esa se le hace es microarenado y después se le pone un adhesivo, se le pone otro primer. Entonces el primer de las feldespáticas y el disilicato de litio son los silanos y los primers de las circonios vienen con 10 NDP. Entonces estos dicen que pueden ser utilizados como primer para circonia o para feldespáticas, ¿cierto? De eso hay investigaciones, hay cosas, y el que no tiene más, pues así lo hará. Yo sigo prefiriendo tener mi silano para mis restauraciones feldespáticas y de disilicato de litio. Listo, pero eso dicen ellos. Mire, a metales, o sea, si yo voy a hacer metal coronas, metal porcelana, yo puedo utilizar un adhesivo universal y ese metal me va a reemplazar, por ejemplo, el Z-Prime, que es el específico para metales, pero bueno, muy bien. Para metales nobles y no preciosos, para materiales de resinas, para compuestos en varias cerámicas a base de síntesis. Miren, estos adhesivos universales sirven prácticamente para todo. Doña Luisa, le tocó, no, ya, entonces ojo, tengo esto así. Les dije, los adhesivos hasta séptima generación, la composición química es muy parecida. Por eso es que no podemos decir que los de séptima generación, decimos esa pronunciación perfecta que nos hizo Lina, que son all on one. No, porque esos llegan en su composición química, no tienen lo que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Entonces, ojo, lo que hace diferente a los adhesivos universales, y esto es pregunta de examen, son los ésteres fosfatos. Dentro de su composición química tienen ésteres fosfatos, éster fosfato. Esos ésteres fosfatos son la columna vertebral de prácticamente todos los sistemas universales. Y miren, todas esas maravillas que dijimos que podían tener ahora restauraciones directas e indirectas, autocurado, polimerización, todo puede ser utilizado. ¿Sí? Son los éster fosfatos. Y el éster fosfato más famoso de toda la historia es el que ustedes ya conocen, que se llama el 10-MDP, metacril oxidecil dihidrogeno fosfato. ¿Sí? El 10-MDP. Ojo, si ustedes tienen un adhesivo y no tiene éster fosfato, porque hay algunos que puede que no tengan 10-NDP, pero es que hay otros ésteres fosfato que ya vamos a ver cómo se llaman. Entonces, ojo, ¿qué es lo que hace diferente las otras 7 generaciones de adhesivos con estos adhesivos universales? Es la presencia de un éster fosfato dentro de su composición química. Y el éster fosfato más famoso es el 10-MDP. ¿Sí? Ojo, pero hay más ésteres fosfatos. ¿Sí? Que ahorita los vamos a ver. Miren la belleza. Ahora sí, Luisa, ¿qué es el 10-MDP? Es un versátil monómero funcional amfipílico con un grupo metacrilato hidrofóbico en un extremo capaz de tener un bioquímico. Ojo con esto despaciecito. Entonces, es un versátil monómero funcional amfipílico. O sea, en una punta se une con una cosa y en la otra punta se une con otra. Luisilla, siga pues. En un extremo. Capaz de tener un bioquímico en las restauraciones y Poner el corrector en mi ocasión. y un grupo fosfato hidrofílico polar
en el otro extremo, capaz de adherirse químicamente al tejido dental, metales y circonio. Eso es lo que hace maravillosos los ésteres fosfatos. Y más específicamente este. En un extremo tiene unión química con las restauraciones y los cementos. Y en el otro, un grupo fosfato polar capaz de adherirse químicamente, ojo, al tejido dental. Químicamente, todo lo que habíamos hablado, todo, de adhesión hasta séptima generación, doctores, era unión micromecánica. ¿Qué es lo que dijimos que había? Penetran en poros y allá se quedan. Penetran en los túbulos dentinarios y allá se quedan. Se unen con las fibras colágenas y allá se quedan. Ojo, cuando hablamos de los ésteres fosfatos, se forman unos puentes con la hidroxiapatita. Son puentes fosfatos. Es una unión química. Entonces, cuando en conferencias les van a preguntar, ¿se da unión química con los adhesivos dentinarios? Ustedes dicen, hasta la séptima generación, no. Si usted tiene ésteres fosfatos, ellos sí hacen una unión química formando esos puentes fosfatos. Ahí sí hay unión química. Eso es una de las maravillas de los ésteres fosfatos. De los materiales que ustedes conocen, ¿quién más hace unión química? Muy bien, los ionómeros de vidrio también en su reacción ácido-base, también hacen unión química. ¿Sí? Muy bien. El 10-MDP es uno de los pocos monómeros usados en odontología que ha mostrado realmente unión química. Por eso los destaco aquí. Al tejido dental vía adhesión iónica, al calcio que se encuentra en la hidroxiapatita, formando sales estables de 10, de MDP calcio. ¿Listo? Cuando hablamos de adhesivos universales, este es un primer famosísimo que tiene 10 MDP. Y mire con todo lo que se une, con alúmina, con circonio, con metal o aleaciones de metal, con postes endodónticos y con resinas compuestas. Este es uno de los más famosos que se llama el Z-prime. Ojo, dijimos, lo que hace diferente un adhesivo universal de los otros adhesivos es el éster fosfato. ¿Se acuerda la alianza libre por una carga? Es el éster fosfato. Ojo. ¿Qué acuerda la alianza? No, es que eso no tiene 10 NDP. Ojo, pero puede tener otros ésteres fosfatos, como el penta-P, dipenta-eritrol pentacrilato monofosfato. Pero tiene que aprender a hacer. O el 6-PDM, glicerofosfato dimetacrilato, ¿cierto? O sea, hay otros ésteres fosfatos. Entonces la pregunta es, ¿qué tienen los adhesivos universales que tengan 10 NDP? Éster fosfato. Porque éster fosfato puede ser también este penta-P, que por ejemplo los tienen los cementos de la Enslide, o 6-PDM. Ojo, cuando uno habla de adhesivos universales, hay cosas que son muy complicadas. Una de ellas es el manejo del pH y el manejo de la humedad. Todos estos adhesivos tienen ciertas dificultades con esto. Normalmente, el pH, no los voy a complicar mucho, les pongo a leer otras cositas y llegan. Normalmente es de 2.2 a 3.2 dependiendo del producto. Los adhesivos universales son generalmente considerados por tener un pH suave. ¿Me devuelvo? ¿O quién ando? Por allá afuera. ¿Ah? Entonces, ¿quién ando? Por allá. Sí, bueno, no era mío, es de la conciencia. Dijo, me devuélvase, no, nadie dijo eso. No, bueno, me devolví, ahí es eso. Entonces tienen un pH suave. Ojo, es la pregunta. Ellos dicen, se pueden utilizar como primers en vez de utilizar los específicos, ¿cierto? Ojo, yo les sigo diciendo, los estudios hasta ahorita dicen que si yo tengo feldespato o disilicato de litio, yo prefiero seguir utilizando el silano, ¿sí? En lugar de agentes de acoplamiento de silano para unirse cerámicas basadas en sílice, o sea, feldespato y silicato de litio, entonces aquí la recomendación de algunos autores es que es mejor no, o sea, lo que yo les estoy diciendo.
sigan utilizando el primer específico, un silano, para la utilización de este. Y ya les había dicho, y lo vamos a ver la próxima semana, en las cerámicas feldespáticas basadas en sílice, que son las de feldespato y silicato de litio, se aplica ácido fluorhídrico y luego se aplica un agente de acoplamiento o de silano. El silano utilizado típicamente en odontología, tanto para la reparación interna como para los talleres de restauraciones cerámicas a base de sílice antes de la colocación, es el metacryl o cipropil dimetoxisilano, que se conoce normalmente como silano. Entonces, o sigamos utilizando cuando vamos a cementar disilicato de litio y cerámicas feldespáticas, vamos a seguir utilizando el silano normal, ¿cierto? Pero si no hay silano, pueden hacerlo con una desinfección. ¿Sí? Listo. Ya vamos a terminar. Las últimas recomendaciones, ¿cuáles son? Eso es un tema más que está haciendo algo. Porque ustedes dejan eso ahí, entonces de la bandida o más. No hay que meterlo en la cabeza. ¡Ojo! Recomendaciones generales. Antes de utilizar, siempre hay que mezclar la botellita para que lo que está mezclado ahí se revuelva nuevamente todo. Segundo, evaporar los solventes. Todos los sistemas adhesivos emplean acetona, etanol, agua o una combinación de estos como disolvente para sus monómeros particulares. Por eso les digo, cuando pongan el monómero, soplen fuertemente, o sea, un huracán, para que se vuelan todo eso. Segundo, tienen que hacer una técnica adecuada. Se llama de las clases de YouTube. Pero si dejan, Porque toma foto. todos, si no están trabajando con buen aislamiento, que a veces es necesario el aislamiento absoluto, a veces no. A veces uno es capaz de, si usted no es capaz de mantener con aislamiento relativo, tiene que poner aislamiento. Pero no tiene que poner aislamiento siempre, porque a veces es capaz de mantener un buen secado. Y tercero, compruebe la fecha de caducidad. Eso era lo que teníamos para hoy. Preguntas.